Aquí puedes ir a escuchar la predicación de la palabra. En la iglesia corre a la gracia, oramos al Señor. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. En el abrazo divino nuestro miedo se va. Vemos al cielo abrirse, la promesa se hará. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. La semana pasada decíamos que vivimos en una generación donde muchas personas buscan la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muchos buscan la bendición, pero también decíamos que muchos evitan la consagración a Dios. Quieren la bendición, pero no quieren la consagración al Señor. Y ese fue el tema que estuvimos desarrollando y hoy queremos ver algunos puntos más, que es la consagración a Dios. Es nuestra cercanía, nuestra intimidad con el Señor. Y decíamos que existen muchos obstáculos que pueden impedir el avance hacia ese propósito que Dios tiene para nosotros, pero tal vez uno de los más importantes y que marca la diferencia justamente es la falta de consagración que tenemos a nuestro Dios. La consagración significa apartarnos para Dios, implica tomar la decisión de todos los días vivir de acuerdo a la forma que honre al Señor, aunque esto muchas veces significa renunciar a ciertas costumbres, a ciertas relaciones, a ciertos ambientes o hábitos que sabemos que al fin y al cabo no agradan a Dios, pero lo seguimos practicando. Entonces, es por esta falta de renuncia que no todos los hijos de Dios llegan a experimentar plenamente el propósito que el Señor tiene para sus vidas. Muchos comenzaron bien, muchos comenzaron con grandes promesas, pero nunca llegaron a vivir en la plenitud del propósito que estableció para sus vidas. Y lo que nosotros tenemos que saber y entender y llevarnos en esta noche es que una mayor consagración, un mayor acercamiento al Señor produce mayor pureza también en nosotros y nos conduce al propósito que Él tiene para nuestra vida. Así que podríamos decir que no existe bendición total sin consagración al Señor. Entonces veíamos que existen ciertos resultados de una vida consagrada a Dios, y lo primero que decíamos es que la consagración protege el propósito de Dios para nuestra vida. Y la realidad es que nuestra consagración siempre influye directamente en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Qué significa? Cuanto más cerca estemos de Dios, Dios más puede hacer en nosotros. Cuanto más lejos estemos del Señor, Dios podrá hacer menos en nuestra vida. Porque nosotros no podemos esperar vivir lejos de Dios o a medias y al mismo tiempo disfrutar de toda la plenitud de sus promesas y de todas sus bendiciones. Esto es una decisión de todos los días de apartar nuestro corazón para Dios. Y no se trata de perfección, se trata de decisión. Amén. No se trata de perfección, porque ninguno de nosotros vamos a llegar plenamente a la perfección aquí en esta tierra. Pero sí se llama disposición. Y eso es lo que nosotros necesitamos.
no significa que nunca vamos a cometer errores, sino que hemos decidido pertenecerle al Señor y permitir que el Espíritu Santo nos transforme cada día a nosotros. Entonces tenemos que comprender que la consagración a Dios nunca es una pérdida, sino que es una inversión, es una ganancia en nuestro propósito y en todo lo que Dios quiere hacer en nuestro caminar en esta vida. Entonces, cada acto de obediencia, de consagración, protege ese propósito que Dios tiene particularmente para cada uno de nosotros. También hablamos de que la consagración trae revelación, y esto es que muchas veces cuando nos alejamos del Señor perdemos la visión, nuestros ojos se oscurecen. Y cuando nosotros entonces nos acercamos a Dios, nuestros ojos espirituales son abiertos. Y Dios sabe que el enemigo siempre quiere vendar nuestros ojos espirituales. Quiere cegar nuestra visión espiritual de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, cuando nosotros quedamos sin visión, sin ver o comprender lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida, quedamos estériles en nuestro propósito hacia el Señor. Porque cuando un cristiano comienza a perder intimidad con Dios, comienza a mirar las circunstancias que están alrededor. Y hablábamos sobre Pedro, cuando bajó de la barca, cuando dejó de ver al Señor y comenzó a andar sobre las aguas, pero cuando sacó la mirada de Jesús y comenzó a ver las circunstancias de alrededor, comenzó a hundirse. Y eso pasa también en nuestra vida espiritual. Cuando quitamos nuestra mirada del Señor, del propósito que Dios tiene, comenzamos a ver las circunstancias, los problemas, las puertas cerradas, la escasez. Pero cuando uno vive cerca de Dios, comienza a ver las posibilidades a pesar de los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos esa revelación divina que abra nuestros ojos espirituales y que cambie nuestra perspectiva. Y no necesariamente Dios tiene que cambiar las circunstancias de inmediato, pero sí va a transformar la manera en que nosotros vamos a enfrentar las circunstancias difíciles. Porque ahora la vamos a enfrentar confiados en lo que Dios puede hacer. Confiados de que Dios camina junto con nosotros, aun cuando andemos en valle de sombra de muerte. Dios promete estar con nosotros siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Entonces, necesitamos orar para que el Espíritu Santo quite todo ese velo que muchas veces está limitando nuestra visión y que nos permita entonces ver nuestra propia vida, nuestros planes y cada batalla que tal vez estemos enfrentando desde la perspectiva divina de lo que Dios quiere hacer. Si Dios permite, es porque Dios quiere hacer algo. También veíamos que la consagración rompe con el estancamiento y todos en alguna época o temporada de nuestra vida nos hemos sentido estancados. Ya sea espiritualmente, tal vez laboralmente, familiarmente, todos hemos luchado con el estancamiento y hacemos esfuerzo, creemos, oramos, trabajamos, servimos, sembramos, confiamos y parece que siempre estamos en el mismo lugar. Entonces nos encontramos con los mismos problemas, con las mismas luchas, con los mismos temores, las mismas limitaciones y tenemos una sensación de que aunque hemos puesto nuestro mayor esfuerzo, no sucedió nada y no hemos avanzado y hasta en algunos casos tal vez hemos retrocedido. Y decíamos que muchas veces ese estancamiento no es la falta ni la ausencia de las promesas o de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, porque Dios todo lo puede hacer. ¿Cuántos decimos amén? Pero a veces ese estancamiento es nuestro propio conformismo. A veces nos conformamos como estamos y no queremos avanzar.
No queremos avanzar en nuestra vida espiritual porque nos hemos conformado a lo que ya hemos conocido y no queremos conocer más. Y así sucede en todas las áreas de nuestra vida. A veces ese estancamiento son heridas no sanadas del pasado, son temores que no hemos confrontado, muchas veces son pensamientos hasta equivocados, viejos tiempos en que no hemos soltado alguna área, entonces de a poco vamos perdiendo la esperanza. Y también decíamos que muchas veces el estancamiento es por comodidad, entonces no hacemos nada. Estamos cómodos en un lugar conocido, en un lugar que sabemos desenvolvernos. Estamos cómodos, entonces no queremos seguir avanzando. Y el Señor quiere romper ese estancamiento. ¿Cuántos dicen amén? Dios desea más para nuestra vida. Dios no se conforma con ver lo que has logrado. Dios quiere darte más. Y Dios está rompiendo entonces este estancamiento, Él está liberando a su pueblo como lo hizo también en Israel, 400 años de esclavitud. Dios rompió con ese estancamiento porque en ese lugar, al fin y al cabo, el Señor los sostenía. En el desierto estaban estancados porque se acostumbraron a las dádivas del Señor, pero Dios quiere romper con esa esclavitud. Y es tiempo en que nosotros recuperemos la confianza. Es tiempo de poder entender que Dios quiere más para cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Entonces Dios nos está llamando a dejar y a solucionar muchas de esas viejas heridas, fracasos del pasado, muchas de esas que son decepciones, que hemos vivido, malas experiencias con algún hermano, hermana, malas experiencias con líderes, con pastores, que nos han herido, y todo aquello ha intentado entonces estancar nuestra vida espiritual para que no avancemos y para que aún el mismo Satanás pueda definir nuestro presente y también nuestro futuro. Y eso es lo que el Señor entonces quiere hacer a través de su Espíritu Santo. Dios quiere romper con ese estancamiento, y cuando nosotros decidimos acercarnos a Dios, decidimos nuevamente consagrarnos al Señor y caminar junto con Él, entonces Dios puede sacarnos de la comodidad, del estancamiento y darnos una nueva temporada. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy vamos a ver que la consagración trae un realineamiento. ¿Y qué es esto? El realineamiento no significa empezar una vida desde cero, sino que significa volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Porque tal vez hemos dejado que las circunstancias, situaciones, nuestros propios sueños, nuestros propios planes, hacemos que Dios se corra un poco del centro y vamos poniendo en el centro de nuestra vida otras cuestiones que no tienen nada que ver muchas veces con Dios. Entonces, necesitamos volver a realinearnos a la voluntad perfecta, buena, agradable que Dios tiene para nuestra vida. Necesitamos corregir prioridades, necesitamos recuperar la intimidad que muchas veces hemos perdido, nuestra confianza con el Señor. Y es ahí donde recordamos la palabra de Jesús en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios, poner a Dios en primer lugar, un orden correcto, para que todo lo demás, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestros proyectos, nuestro servicio al Señor y todo lo que viene debajo del Señor, venga con la bendición del Altísimo. Por eso necesitamos, al acercarnos a Dios, necesitamos permitir que Dios también ordene nuestras prioridades. Un realineamiento ocurre entonces cuando nosotros dejamos de pedirle a Dios que bendiga nuestros planes y comenzamos a alinear nuestros planes a los planes del Señor.
Y este concepto entonces no se trata de perfección una vez más, sino que se trata de llevar cada una de las partes de las cuales somos, cuerpo, alma y espíritu, a un acuerdo con lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Porque cuando nuestro corazón se alinea al corazón del Señor, entonces la paz va a reemplazar la presión que muchas veces tenemos. La fe va a reemplazar el miedo a circunstancias, situaciones, y la dirección va a reemplazar también toda confusión. Y este realineamiento entonces ocurre cuando nosotros volvemos a colocar a Dios en el centro de nuestra vida, que Él vuelva a ser lo más importante como algún día lo fue. ¿Cuántos dicen amén? Y el enemigo también se encarga de engañarnos, de mentirnos, de que nosotros corramos a Dios del centro de nuestra vida. Y entonces muchas veces luchamos con el enemigo, con pruebas, con luchas, con nuestro futuro, con lo que queremos, con lo que Dios quiere. Y hay una confusión, pero el Espíritu Santo también quiere traer claridad a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que pedirle al Señor sabiduría para tomar esas decisiones sabias que cada uno de nosotros debemos tomar, debemos hacer. Cuando nos regresamos al centro, entonces nosotros vamos a recuperar una perspectiva correcta. Vamos a tener una visión correcta de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis capítulo número 17, verso número 1. Y aquí vamos a traer a escena a Abraham. Y la palabra dice en Génesis 17:1 que Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y esa expresión, anda delante de mí, significa literalmente vive continuamente en mi presencia. Corandeo, vive delante de mi presencia. Ahora, Dios en la vida de Abraham no comenzó hablando de la promesa de Isaac, del hijo. Primero habló de una relación con Abraham. Después de años de esperar, Abraham no veía el cumplimiento de la promesa. Dice que Abraham tenía 99 años. Ya había esperado unos cuantos años, más de 25 años había esperado, y la promesa todavía no había llegado de que él iba a ser padre de mucha gente. Entonces, Abraham, en un intento de ayudar a Dios, y a veces nos ponemos en este personaje de querer ayudarlo a Dios a hacer sus planes. Abraham, en ese intento de ayudar a Dios, de cumplir más rápidamente la promesa, entonces tuvo un hijo con la sierva, llamado Ismael, que de nada le sirvió, sino que contrariamente le trajo más problemas a Abraham y a sus generaciones. Abraham había luchado con sus propios temores, frustraciones, decisiones mal tomadas desde la lógica humana. Mirá si nosotros podemos ayudarle a Dios a cumplir sus promesas. Dios las cumple como quiere y con quien quiere y a su tiempo. Y entonces Dios, antes de llevarlo al cumplimiento de la promesa, a Abraham lo llamó a un realineamiento. Es como si Dios le dijera: Abraham, antes de que veas el cumplimiento de lo que yo te prometí, necesito que vuelvas a caminar delante de mí. Necesito tu corazón, lo más importante. Necesito que tus decisiones y tu confianza vuelvan a alinearse conmigo. Y Dios, una vez más, allí renueva su pacto con Abraham y con Sara. Y lo llamó a volver a estar de acuerdo con lo que Dios quería hacer en su vida. Entonces Abraham, una vez más, tuvo que también poner a Dios
en el centro, que Dios vuelva a ser lo más importante. Y cuando entonces Dios le dice, vive en mi presencia y sé perfecto. Dios no le dio una nueva estrategia, no le dio una nueva fórmula, sino que lo llevó a alinearse a la voluntad perfecta del Señor. Porque antes de cualquier avance viene el alineamiento con Dios, a su voluntad. Necesitamos poner a Dios en el centro, que sea y que vuelva a ser lo más importante. Una vida, entonces, corandeo, delante de la presencia del Señor. Y es allí donde nosotros tenemos que rendir nuestras prioridades, nuestros planes, nuestras decisiones una vez más al Señor. Debemos pedir que Dios traiga sabiduría para distinguir muchas veces entre lo urgente y lo verdaderamente importante. Y a veces, o casi siempre podríamos decir, seguimos corriendo tras lo urgente y postergamos lo que es verdaderamente importante. Y lo importante es siempre que Dios esté en el primer lugar de nuestra vida. Que nosotros podamos consagrarnos cada día. Que podamos estar más cerca, vivir en la intimidad con el Señor. Entonces es allí donde tenemos que renunciar a toda distracción que al fin y al cabo nos ha alejado de que Dios sea el centro de nuestra vida. Y esto es lo que trae entonces esa consagración. El Señor quiere traer un realineamiento a nuestra vida, quiere que Él sea el centro una vez más en nosotros. Amén. Ahora, también la consagración trae avance. Y Dios no nos creó para estar estancados, sino que Dios nos creó para que avancemos en todas las áreas de nuestra vida. Y casi siempre cuando nosotros estamos pasando alguna batalla difícil, algún problema, una prueba bastante complicada, y tal vez pasamos diferentes circunstancias y las pasamos al mismo tiempo, entonces es difícil ver más allá de ese momento, de lo que Dios puede hacer con todo ese lío. Entonces es difícil creer que tal vez Dios pueda hacer algo bueno después de que todo eso pase. Y muchas veces el enemigo intenta convencernos que tal vez allí se termina nuestra historia, que todo está acabado. Pero Dios es el que tiene siempre la última palabra. ¿Cuántos decimos amén? Y en Génesis 32 encontramos ahora a Jacob. Y es uno de los momentos más decisivos de la vida de Jacob en hacer los planes de Dios o seguir sus propios planes. Y aquí Jacob está a punto de reencontrarse con Esaú, con su hermano, el que le robó la bendición. Y cuando sucedió esto, Jacob dice que huyó de su casa y se fue a otro lugar. Y hoy se estaba a punto de encontrar nuevamente con aquel que él había engañado. Jacob está entre su pasado y su futuro, entre lo que fue y en lo que está llamado a ser. Entonces dice la historia que Jacob llega al arroyo de Jacob, que se llama como su nombre, y es un lugar de transición. Allí dice que durante toda la noche luchó contra un ángel hasta el amanecer. Y aquella noche no fue simplemente una lucha, no fue simplemente un encuentro con un ángel, sino que fue un momento transformador en la vida de Jacob. Dios aquí estaba tratando con la identidad de Jacob, porque durante años él había vivido bajo la sombra del peso de su pasado, de los errores que había cometido, de los engaños, de las consecuencias de sus decisiones. Y Dios tenía que cambiar algo adentro primeramente en la vida de Jacob, y en este lugar sucedió ese intercambio. Dice la palabra en Génesis 32, versículo 28, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob,
sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y ese lugar que posteriormente fue llamado Peniel, fue un lugar de transición, un lugar donde Jacob comprendió que él debía avanzar más allá de todos sus errores del pasado, más allá de todos los engaños que había cometido. Y en ese lugar, él tenía que enfrentarse a sí mismo. Por eso, ese lugar fue un lugar de transformación, donde él tuvo que dejar ciertas cosas para tomar lo nuevo que Dios le estaba ofreciendo. Y tal vez nosotros podemos estar pasando por una temporada en la que hemos luchado con Dios y hasta con los hombres, y la pasamos mal, y Dios nos ha llevado hasta ese límite, nos ha llevado a ese lugar de transición, nos ha llevado a ese lugar donde el mismo Señor nos está preguntando: ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres seguir adelante? ¿Quieres permanecer donde has estado por mucho tiempo o quieres entrar en la siguiente etapa de bendición, de promesa que yo tengo preparada para ti? Y esa decisión Dios no la va a tomar por nosotros. Es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. ¿Hasta dónde nos vamos a comprometer con el Señor? ¿Qué tan cerca o lejos vamos a estar con el Señor? ¿Qué tal consagrada va a estar nuestra vida? Y Jacob, vemos que entró a Peniel como Jacob, pero su nombre ahora fue llamado Israel. Él entró luchando, pero salió bendecido. Entró cargando el peso de su pasado, pero salió abrazando un nuevo destino para su futuro. Entró como sobreviviendo, pero salió como vencedor. Y fíjate que Dios no permitió que Jacob cruzara a una nueva temporada siendo la misma persona. Y Dios tampoco quiere que nosotros crucemos a un nuevo tiempo siendo la misma persona sin ser transformados antes. ¿Cuántos decimos amén? Para vivir una nueva temporada, para vivir un nuevo tiempo con Dios, tenemos que dejar que Él primeramente nos transforme. Porque así como estamos, no podemos avanzar. Así como estamos, no podemos entrar a un nuevo tiempo. Pero lo que sí tenemos que saber es que es tiempo de avanzar. No es tiempo de darnos el lujo para estar estancados, para volver atrás. Es tiempo de dejar viejas heridas, temores, limitaciones. El mismo Dios que nos sostuvo en la batalla en el pasado es el mismo Dios que nos va a acompañar en nuestro presente. Y Él estará aún en nuestro futuro. Y lo que tal vez comenzó como una gran lucha va a terminar como una bendición en nuestra vida. Entonces recordemos que la consagración a Dios no nos quita la libertad, sino que nos conduce al destino para el cual nosotros hemos sido creados. Cuando nosotros rendimos todo a Dios, descubrimos que su voluntad siempre es mejor que nuestros propios planes, nuestros propios proyectos. Entonces debemos dar gracias a Dios por esa fidelidad que nos sostuvo durante cada batalla, durante cada proceso vivido. Y es allí donde tenemos que renunciar a esa identidad que muchas veces la hemos creado, conformado con las heridas, con los fracasos, con las malas experiencias del pasado, y debemos renunciar a lo que Dios no ha dicho que nosotros somos, sino que nosotros mismos nos hemos autoconvencido que tal vez no podemos, no sabemos, no tenemos y no vamos a poder avanzar. Entonces tenemos que declarar en fe el fin de la temporada, del estancamiento, de la limitación, porque para Dios siempre hay algo nuevo. Hay una misericordia nueva, el sol siempre sale cada día. Debemos orar para recibir esa fuerza, esa fe, esa perseverancia, para caminar en lo nuevo que Dios tiene para nosotros.
pedir discernimiento, que Dios abra nuestros ojos, que podamos reconocer las puertas que Dios mismo está abriendo para que nosotros también podamos pasar por ellas. La pregunta nuevamente en esta noche es: ¿qué estoy dispuesto yo a renunciar para que todo esto suceda en nuestra vida? La pregunta no es ¿qué es lo que puede hacer Dios?, sino la pregunta es ¿qué es lo que voy a hacer yo? Porque Dios todo lo puede hacer. Es más, Dios todo lo quiere hacer en nuestra vida. Pero si nosotros no nos realineamos a Él, no ponemos su nombre, su reino en el lugar correcto, en el lugar más importante, si no ponemos a Dios en el centro, si no nos consagramos, si no nos acercamos, recuerde que la Biblia dice que el que se acerca a Dios, el que toma la decisión de acercarse a Dios, Dios se va a acercar a Él. Ahora, si nosotros decidimos que estando lejos de Dios estamos bien, Dios no se va a acercar. Dios siempre será caballero. Entonces la pregunta no es ¿qué puede hacer Dios?, porque Él todo lo puede hacer. La pregunta es ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué estamos dispuestos a renunciar? ¿Qué estamos dispuestos a poner a los pies de la cruz de Cristo, a entregarlo, por más que nos duela, para que algo nuevo nazca en el propósito de Dios para nuestras vidas? Todos tenemos propósito, todos hemos sido llamados por el Señor y Dios quiere acelerar ese tiempo que muchas veces hemos perdido, pero necesitamos la consagración a nuestro Dios. ¿Cuántos decimos amén? Y en esta noche, entonces, pensá en lo que tenés que entregarle todavía al Señor. Pensá en eso que tenés que renunciar, que tenés que entregarle a Dios para vivir un nuevo tiempo. Sabemos que muchas veces la confusión, los temores, las inseguridades, las heridas del ayer quieren paralizarlos. Aún el mismo enemigo nos quiere mentir. Muchas veces caemos presos de sus mentiras. Pero algo que tenemos que comprender es que lejos de Dios todo se vuelve más difícil. Pero con Dios, aunque vengan problemas y aunque nuestra casa se azote con fuertes vientos, aunque haya tormentas a nuestro alrededor, Dios promete su cuidado. Dios promete su paz. Pero por eso necesitamos consagrar nuestra vida. Necesitamos consagrar y poner a Dios en el lugar correcto, en el centro de nuestra vida. Busquen el reino del Señor, dijo Jesús, y todo lo demás vendrá bajo la añadidura. Dios todo lo puede hacer. Por eso hay una invitación del Dios de los cielos, del Padre creador de todas las cosas, del Padre que ha pensado en tu vida antes que formó todo. Ese Dios que te dio la vida, ese Dios que te llamó con propósito. Hoy tenemos que enfocarnos nuevamente. Tenemos que pedir visión espiritual. El que se acerca a Dios, Dios se va a acercar a su vida. Y hoy queremos acercarnos a ese Dios. No sé cuán lejos estás o cuán cerca, cada uno de nosotros lo sabemos. Pero recuerda que con Dios todas las cosas es posible. Con Dios todo se puede. Hoy queremos consagrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Lo ponemos delante del Señor, del Dios que todo lo ve, del Dios que todo lo sabe.
Así que allí donde estás, decile: Señor, te rindo mi corazón. Rindo mis prioridades para que tú seas lo más importante. Decíselo en esta noche. Quiero consagrar mi vida una vez más. Quiero realinearme a tu perfecta voluntad. Oh Dios Todopoderoso, gracias. Gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra nos alienta a seguirte de cerca. Señor, y en esta noche, en el nombre de Jesús, reconocemos que muchas veces nos hemos alejado una y otra vez, pero es que es tiempo de volver a tu casa. Es tiempo de volver a encontrarnos cara a cara contigo. Es tiempo de saber en el nombre de Jesús que contigo todo es posible. Señor, tú eres el Dios de las nuevas oportunidades. Señor, entregamos nuestros temores, nuestros fracasos, nuestros errores, nuestras faltas. Señor, en el nombre de Jesús, obra con tu Espíritu Santo en cada vida en esta noche. Tú nos vuelves a realinearnos a ti. Tú eres lo más importante. Señor, contigo todo es posible. Y Padre, que salgamos de este lugar convencidos, no en todo lo que tú puedes hacer, sino en todo lo que nosotros vamos a rendir cada día. Rendimos, Señor, nuestra voluntad a tu voluntad. Pedimos que tus planes se cumplan en nosotros. Oh Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Revélate en cada vida, en cada corazón. Abre los ojos espirituales una vez más. Señor, quita toda ceguera, Señor, toda apatía. En el nombre de Jesús, Señor. Quítanos, sácanos de nuestro estancamiento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo no lo puedo hacer. Nadie lo puede hacer por otro, sino que solamente tú lo puedes hacer. Señor, que salgamos de este lugar un poco más cerca y que cada día podamos encontrarnos más cerca de ti, Señor, para que tú sigas cumpliendo tu propósito. Entregamos, Señor, todo malestar, toda herida, todo temor, toda desilusión que hemos tenido con algún pastor, con algún líder, con algún hermano o hermana. Señor, todo lo entregamos en el nombre de Jesús. Y hoy comenzamos a ver nuestro futuro lleno de esperanza que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias porque tú eres el Dios Padre Creador. Y como Padre quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu obrar. Y te pedimos que tú sigas obrando en esta semana que ha comenzado. Que podamos ver tu mano moverte en cada momento, Señor. En cada circunstancia. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.